Bien, en la clase de hoy vamos a ver el chi cuadrado. Y dentro de chi cuadrado vamos a ver situaciones donde es adecuado utilizar la prueba de chi cuadrado, formular hipótesis para distintas situaciones, calcular la prueba de chi cuadrado, interpretar los resultados y evaluar para muestras independientes. Entonces, primero vamos a ver qué característica tiene chi cuadrado. La primera es que siempre es positivo, porque es una suma de cuadrados. O sea, fíjate que su nombre lo indica, chi cuadrado. O sea, lo que estoy sumando son cuadrados. Y cuando tú elevas al cuadrado, siempre el valor es positivo. Por eso su variación va a ser de 0 a infinito. O sea, le está sumando cuadrados, no tiene valores negativos. Ahora, la familia de distribución depende de un parámetro, los grados de libertad, o sea, GL. Ahora, la media de distribución va a ser igual a los grados de libertad y la varianza de la distribución va a ser 2 veces los grados de libertad. Ahora, esta distribución tiene un sesgo positivo y cuando los grados de libertad aumentan, se aproxima a la distribución normal. Esto después lo vamos a ver gráficamente, que ella está sesgada positivamente, pero cuanto más grande es los grados de libertad, se aproxima más a una distribución normal. Ahora, la moda son los grados de libertad menos 2 para el grado de libertad, por supuesto, mayor a 2, mayor o igual que 2, y 0 para el grado de libertad igual a 1. O sea que ella siempre va a tener una moda positiva, incluso cuando el grado de libertad es 1. O sea, positiva no, sí, mayor o igual que 0. ¿Ves? Lo que te decía en la diapositiva anterior, de que a medida, ves que aquí está sesgada positivamente cuando el grado de libertad es 2, pero a medida que va aumentando los grados de libertad, pues entonces se va asemejando más a una distribución normal en cuanto a cómo ella está distribuida. ¿Ves? Como, o sea, te hace más la campana con las dos ramas muy similares. Cuando que ella normalmente, o sea, es más, tiene un pico más estrecho y entonces corta el cero por la izquierda muy bruscamente y por la derecha entonces va haciendo una asíntota acercándose a cero a medida que se va haciendo más grande. Ahora, aquí está los valores de los percentiles de la distribución de chi cuadrado. O sea, este sería el chi cuadrado tabulado, que aquí viene. O sea, si vamos a poner esto un poquito más grande, vienen para 995, 929, 975, 95 y así sucesivamente. Y aquí vienen los valores de V, que ahora vamos a ver. ¿Qué significa esto? Esto sería el área sombreada, o sea, aquí yo voy a hallar el chi cuadrado en el valor sub p y me lo va a dar uniendo fila con columna. Ahora vamos a ver cómo yo calculo esta V de acá. Ahora, antes de ver eso, decir, ¿para qué se usa la prueba de chi cuadrado? Es una prueba de bondad de ajuste. Se utiliza para comparar la distribución de una muestra con alguna distribución teórica que se supone que describe la población de la cual se extrajo. O sea, ¿qué es lo que me permite el chi cuadrado? Yo tengo la distribución de una muestra, o sea, cómo se distribuye una muestra, y tengo una distribución teórica. Y yo supongo, o sea, yo asumo, de que esa distribución teórica, o sea, que esa distribución de la muestra se asemeja a la distribución teórica eh, con la cual yo quiero describir a la población. Ahora, para eso hago el chi cuadrado y ella me va a decir si se ajusta o no, o sea, si esa distribución de la muestra se ajusta o no a la distribución teórica. Segundo elemento que me puede permitir el chi cuadrado, independencia. O sea, aquí yo tengo que para el H0 indica que dos variables o criterios de clasificación son independientes cuando se aplica a un conjunto de individuos o unidades de observación. O sea, que aquí yo tengo dos variables o criterios de clasificación. Y entonces, como H0 yo voy a tomar que esas variables o criterios de clasificación son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no depende del otro. O sea, que si yo intersecto el uno con el otro, esa intersección es cero. Entonces, eso también lo puedo probar
utilizando el chi cuadrado. Y también vamos a tener los totales marginales aleatorios, que después lo vamos a ver más en detalle. Y finalmente tengo la homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se extraen muestras independientes de varias poblaciones y se prueban a ver si son homogéneas con respecto a algún criterio de clasificación. O sea, ¿qué quiere decir que sean homogéneas? Que van a tener las mismas características con respecto a ese criterio. O sea, que no va a haber diversidad en cuanto al criterio. Ahora, aquí, importante ver que hay un conjunto de totales marginales que son fijos, mientras que otros marginales son aleatorios. Esto lo vamos a ver ahora más en detalle. Vamos a ver cómo una tabla no, un esquema que me indica cómo se realiza el chi cuadrado en dependencia de lo que yo quiera buscar. Aquí tengo un análisis de frecuencia en la cual puedo hacer una prueba de homogeneidad y de independencia o una prueba de bondad de ajuste. En el caso de la prueba de homogeneidad e independencia tengo E sub ij, o sea, que son la frecuencia esperada en la casilla iésima, o sea, aquí uniendo fila y columna, fila I, columna J, E sub ij va a ser igual a la O sub I, que es la frecuencia observada en la fila I iésima, y O sub J va a ser la frecuencia observada en la columna J. Y eso se divide entre n, o sea que n es el total de las observaciones. Entonces, ¿qué sucede? Yo aplico esta fórmula y si hay alguna E sub ij, fíjate, o sea, la frecuencia esperada, si es menor que 5, hay que unir filas y o columnas para hacer que el E sub ij sea mayor o igual que 5. O sea, siempre el valor esperado tiene que ser mayor o igual que 5. Si no se cumple, se unen filas y columnas hasta que puedo obtener un E sub ij mayor o igual que 5. Si no hay, o sea, si no pasa esto, si todas las E sub ij son mayor o igual que 5, entonces el chi cuadrado va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias observadas elevadas al cuadrado, fíjate que es una suma de cuadrados, como decía su definición, dividido entre los valores esperados en I sub ij menos el total, o sea, menos el total de observaciones. Entonces, ¿cuál va a ser el grado de libertad? Fila menos 1 por columna menos 1. O sea, yo tengo una tabla en la que tengo una cantidad de filas y una cantidad de columnas, donde voy a tener las frecuencias observadas y voy a tener las frecuencias esperadas. O sea, uno con la frecuencia observada y otro con la frecuencia esperada. Entonces, ¿qué hago? Hago una sumatoria de las observadas elevado al cuadrado y lo divido entre las esperadas y le resto n, que n no va a ser más que el total de observaciones. Esto es para homogeneidad e independencia, o sea, que me va a permitir, como habíamos visto acá, determinar si las dos variables son independientes o si son homogéneas. O sea, puedo probar tanto una cosa como la otra con esa fórmula. O sea, que sean independientes es que no haya una intersección entre ambas, o sea, que no haya una dependencia una de la otra, y que sean homogéneas quiere decir que tengan las mismas características con respecto a algún criterio de clasificación. Ahora, eso es por acá, por esta rama del esquema, que es prueba de homogeneidad e independencia. Ahora, prueba de bondad de ajuste. O sea, aquí estamos probando que la distribución de esa muestra sea similar a alguna distribución teórica que nosotros asumimos que la población se parece a esa distribución teórica. Entonces, aquí tengo lo mismo. E sub i es la frecuencia esperada de la iésima clase, O sub i, la frecuencia observada para la iésima clase, n, el número de clases. Fíjate que aquí lo que cambia es que n es el número de clases, no el número de observaciones. Y k son los parámetros estimados a partir de la muestra. O sea, son los parámetros que yo voy a estimar a partir de la muestra. Ahora, si los valores de la frecuencia esperada son dados, si no lo son, vamos a preguntarnos si los parámetros son conocidos, si calculo los E sub i. Fíjate, aquí lo primero es ver si tengo el E sub i como dato. Si no lo tengo,
y conozco los parámetros, lo calculo. Si no conozco los parámetros, estimo los parámetros y lo calculo, por supuesto, porque para calcular los valores esperados hay que tener en cuenta los parámetros. Entonces, ahora, si ya los calculé o no necesitaba calcular porque los tenía como datos, me pregunto si hay algún valor esperado para el cual su IJ sea menor que 5. Si hay alguno, uno las clases, o sea, hago lo mismo que aquí. No puedo tener un valor esperado menor que 5. Uno las clases para que todos los IJ sean mayor que 5. Si no es así, o sea, si ya todos los IJ son mayor o igual que 5, calculo el chi cuadrado, que fíjate que es por la misma fórmula, o sea, la sumatoria de la frecuencia observada entre la frecuencia esperada menos el total. ¿Qué pasa? Que aquí los grados de libertad va a ser el número de clases menos el número de parámetros menos 1. O sea, que lo que cambia es el grado de libertad en cuanto a la fórmula de chi cuadrado. Pero lo demás, o sea, la fórmula es la misma. ¿Qué pasa? Aquí estoy viendo que los SUI puede ser que no estén como datos y entonces tenga que ver si tengo los parámetros, lo calculo, y si no tengo los parámetros, los estimo y entonces los calculo. Para después hacerme la misma pregunta, que si hay algún SUI menor que 5, uniendo 1 clases para hacerlo mayor o igual que 5, y si no es así, ya paso directamente a calcular el chi cuadrado. Esta sería la forma de proceder para el cálculo del chi cuadrado. Ahora, vamos a ver más en detalle cada uno. Primeramente vamos a ver la de bondad de ajuste, que es una prueba unidimensional y que se basa en la distribución de probabilidad multinomial. Ahora, vamos a ver qué propiedades tiene la distribución de probabilidad multinomial. Primero, el experimento consiste en n ensayos idénticos. Hay k posibles resultados de cada ensayo. O sea, yo hago el experimento, por ejemplo, 10 veces y hay 7 posibles resultados de cada ensayo. O sea, que el resultado me puede dar 7 posibles valores diferentes. Tomando un ejemplo. Ahora, la probabilidad de esos 7 resultados son P1, P2, P3, hasta P7. Y se mantienen constantes de ensayo en ensayo donde la probabilidad de todos ellos va a ser 1. O sea, como son todos los posibles resultados, cuando tú sumas todas las probabilidades, me va a dar 1. Y finalmente los ensayos son dependientes. O sea, el primer ensayo no depende del segundo, ni del tercero, ni del n ensayo. O sea, cada ensayo es independiente uno del otro. O sea, que no hay ninguna dependencia entre sí. Ahora, la variable aleatoria de interés son los conteos n sub 1, n sub 2, hasta n sub k de cada una de las k categorías. O sea, que las k categorías son los posibles resultados. Entonces, los n sub 1 son los conteos de esas k categorías. Ahora, por ejemplo, se trata de probar si los datos de una muestra tomada difieren de cierta distribución predeterminada. Los n datos deben estar divididos en las categorías. O sea, tengo la categoría desde la 1 hasta la k. Y aquí tengo la frecuencia observada. O sea, cuántas veces dio la primera categoría, la segunda, la tercera, hasta la categoría k. Que por supuesto, cuando yo sumo todas estas observaciones, me va a dar n, que es la cantidad de ensayos que hice. Entonces, la probabilidad P sub i de caer en la categoría i están dadas por la H0 y son constantes entre ensayos y suman 1, por supuesto. O sea, si tú sumas todas las probabilidades, como estos son todos los posibles resultados, siempre te va a dar 1. O sea, por ejemplo, si yo tiro un dado, la probabilidad que me salga 1 más la que me salga 2 más que me salga 3 más que me salga 4 más que me salga 5 que me salga 6, me va a dar 1. ¿Por qué? Porque esos son todos los posibles resultados. Entonces, por eso es que la probabilidad va a sumar 1, porque estoy sumando las probabilidades de todos los posibles resultados. Entonces, si sumo las probabilidades de cada uno individualmente, siempre al final me va a dar 1. Ahora, la hipótesis nula es que la probabilidad P sub i es igual a los valores dados, es decir, los datos siguen la distribución determinada, con lo cual se calcularán las frecuencias esperadas. O sea, que yo estoy asumiendo que esa muestra se comporta de manera similar a
la distribución determinada que yo estoy, teórica, que yo decidí. Y la hipótesis alternativa es que al menos una de esas probabilidades es distinta a la probabilidad dada en H0. O sea, que hay al menos una de esas versus I que se distribuye diferente, o sea, que es diferente a la que yo di en el H0. Ahora, ¿cuáles serían los supuestos? Primero, que el experimento sea multinomial. Segundo, que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande para que el número esperado en las categorías sea mayor o igual que 5. Fíjate que eso lo veíamos aquí anteriormente, aquí, que los valores esperados tenían que ser mayor o igual que 5, tanto para la homogeneidad de independencia como para la bondad de ajuste. O sea, lo tenía como una condición. Entonces, el número de categorías, el tamaño de la muestra es suficientemente grande para que el número esperado en las categorías sea mayor o igual que 5, para asegurar de que el chi cuadrado se aproxime a una distribución multinomial. O sea, para que tenga una distribución multinomial, las categorías tienen que ser mayor o igual que 5. Ahora, se puede recurrir a colapsar. Cuando se habla de colapsar es fundir, unir categorías contiguas, o sea, celdas, o sea, porque como estoy en una tabla, tengo filas y columnas, la unidad es una celda, la intersección de fila y columna es una celda. ¿Y qué pasa? Que cuando yo tengo una celda que es menor, que es menor que 5, pues entonces la 1 con la que está al lado, con la contigua. Ahora, la prueba estadística es la sumatoria de los observados menos n por la probabilidad de cada elemento elevado al cuadrado dividido entre n por la probabilidad de cada elemento, donde, o sea, P sub i representa la probabilidad por H0 de la porción iésima de esa categoría observada. Entonces, la frecuencia observada en la categoría I y n es el tamaño de la muestra. O sea, este valor es la frecuencia observada. Este P sub i es la probabilidad de que ocurra esa categoría. Y n va a ser el tamaño de la muestra. Entonces, la prueba estadística se distribuye como un chi cuadrado cuando n menos k menos 1 grados de libertad, donde n es el número de categorías, k los parámetros estimados a partir de la muestra. Ahora, si el valor de la prueba estadística, el chi cuadrado calculado, es mayor que el valor crítico, de la tabla, recuerda que habíamos visto un chi calculado, que era la tabla que estaba arriba, pues entonces se rechaza la hipótesis nula. O sea, si este valor calculado es mayor que el tabulado, pues entonces se rechaza la hipótesis. ¿Y qué quiere decir? Que la muestra no se distribuye, no, o sea, no hay una bondad de ajuste en cuanto a la distribución de la muestra con respecto a la distribución teórica que yo tenía asumida. Entonces, aquí, o sea, viene la misma fórmula que habíamos visto antes, que chi cuadrado es la sumatoria de los valores observados entre los esperados menos n, con los grados de libertad n menos k menos 1. O sea, lo que te decía, E sub i, frecuencia esperada para la iésima clase, o sub i, observada para la iésima clase, o sea, frecuencia observada para la iésima clase, n el número de clases y k el número de parámetros estimados a partir de la muestra. Entonces, fíjate, aquí lo que hicieron fue ponerte esta misma fórmula, pero ya ops como frecuencia observada, n por pi como frecuencia esperada y aquí igual, n por pi como frecuencia esperada. O sea, te transformaron en esto para verlo de mejor manera, pero es lo mismo. Ahora, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de distribución de frecuencia en el peso de novillos, donde tengo límite inferior, límite superior y tengo la frecuencia de cada clase, o sea, cantidad de novillos que hay en estos intervalos de peso. Ahora, aquí vamos a asumir que fíjate que aquí en el gráfico ellos están asumiendo que la distribución de frecuencia es aproximadamente normal, o sea, que a medida que me acerco a la media va a haber la mayor cantidad de datos.
Entonces vamos a comprobar si la distribución de frecuencia de novillo del peso es aproximadamente normal. Entonces, para eso, aquí tengo límite inferior, límite superior, la frecuencia, tengo Z, tengo P en X menos Z, tengo la probabilidad de cada uno, o sea, de cada clase, fíjate, esta sería la probabilidad de cada clase, tengo la frecuencia esperada, y aquí tengo cada valor. Fíjate que la fórmula es la suma, en la fórmula es la sumatoria. Pues aquí ya yo hice, o sea, al observado le resté el esperado, sería observado menos esperado, dividido entre el esperado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumar todo esto, y aquí es que tengo el chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí tenía la media y la desviación típica. Entonces, y aquí tengo los grados de libertad, que serían número de clases, o sea, el número de clases serían 2, 4, 6, 7. 7, le estoy restando, o sea, n serían los elementos, perdón, n el número de clases, k el número de parámetros, y me da que el grado de libertad es 2, o sea, si aquí el número de clases serían 2, 4, 6, 7, 7, 5 el número de parámetros, y 1, no, 4 el número de parámetros, y 1, ¿qué es lo que le resto? 7 menos 4, 3 menos 1, 2. O sea que el grado de libertad es 2. Entonces, ya yo tengo el chi calculado. Ahora tengo que buscar el chi tabulado. Entonces, para un alfa que es 0,005 y, como en este caso, los parámetros son 2, si voy a la tabla, aquí, digo 0, a ver, míralo aquí, estoy buscando 0,95, que es 1 menos alfa, y estoy trabajando con dos parámetros, pues entonces 5,99, y entonces esa sería la tabulada, esa es la tabulada, 5,99, y como es menor que la calculada, pues entonces no rechazo ese 0, ¿y qué quiere decir eso? Que la distribución no difiere significativamente de una distribución normal, con una media de 383,6 y una desviación típica de 23,56. O sea, que la distribución del peso de los novillos es aproximadamente normal. Ahora, aquí tengo otro ejemplo en el cual tengo límite inferior, límite superior, pero aquí estoy, o sea, aquí estoy, si aquí probaba que la distribución era normal, aquí voy a probar que la distribución es uniforme. O sea, ¿qué quiere decir que la distribución sea uniforme? Que la probabilidad de cada uno de esas clases sea la misma. Fíjate que aquí la P es la misma para todas. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que la distribución es uniforme. Entonces, lo mismo, tengo la frecuencia, los límites, la probabilidad y la frecuencia esperada. Entonces, sería frecuencia observada menos frecuencia esperada sobre la frecuencia esperada. Hago esas diferencias, o sea, esa diferencia elevada al cuadrado menos la frecuencia esperada, la sumo y me da 14,40. Ahora, aquí los grados de libertad son 4. Entonces, por eso, cuando voy aquí a la tabla,
9,49. ¿Ves? Es chi cuadrado 95 con 4 grados de libertad, que es lo que busco por aquí, era lo que yo te iba a decir. Esto acá son los grados de libertad. Entonces me da 9,49. ¿Qué sucede? Aquí 9,49 es menor que la calculada, 14,4. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces estoy rechazando H0 y la distribución difiere de una distribución uniforme, como es lógico. Si está distribuido uniformemente, las frecuencias aquí tendrían que ser muy similares. Y ves que aquí, por ejemplo, hay 12 en la clase de 370 a 395 y en las otras hay entre 3 y 4 y aquí, por ejemplo, hay un 7. O sea, que para que fuera una distribución uniforme, aquí cuando fuera al gráfico tenía que ser más o menos todas similares en cuanto a la frecuencia absoluta. Y ves que hay una diferencia importante en alguna de las clases, como es 375, 390 y 390, 405. Entonces, por eso, ya a simple vista se puede apreciar, pero aquí estamos comprobando que difiere de una distribución uniforme. Ahora, vamos a ver las tablas de contingencia. En un experimento multinomial con clasificación de dos criterios, vamos a tener, o sea, cuando hablo de dos criterios son dos factores. Los datos se pueden resumir en una tabla de dos vías, o sea, dos dimensiones. Ejemplo, número de animales enfermos por condición corporal. O sea, hago una tabla donde por un lado tenga animales, cantidad de animales enfermos y en otra, y en la fila tenga animales enfermos y en la columna tenga condición corporal. O sea, delgado, medio, grueso, y aquí enfermo y sano. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? H0 indica que las dos variables o criterios de clasificación son independientes cuando se aplica a un conjunto de individuos, unidad de observación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en lo que yo te decía, en el ejemplo, que un animal esté enfermo o no, no depende de su condición corporal. O sea, que la condición corporal no va a incidir en la enfermedad o sanidad del animal. Entonces, ahí va a haber totales, por supuesto, marginales aleatorios. Ahora, en la homogeneidad se extraen muestras independientes de varias poblaciones y se prueban a ver si son homogéneas con respecto a algún criterio. Por ejemplo, prevalencia de enfermos por región. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomo, por ejemplo, vacas enfermas en cada departamento, ¿ya? En cuanto a determinada enfermedad, la prevalencia tiene que ser similar en todas las regiones. O sea, si hay en una región que tiene una prevalencia mucho mayor que otra, pues entonces ya las muestras no van a ser homogéneas. ¿Por qué? Porque la prevalencia va a ser diferente. Entonces, aquí voy a tener un conjunto de totales marginales fijos, mientras que los otros marginales van a ser aleatorios. Vamos a ver cómo se realiza cada una de estas pruebas. La prueba de independencia se efectúa para probar si hay asociación entre las variables categóricas A y B. O sea, si hay una determinada relación entre A y B. Y la prueba de homogeneidad es una generalización de la prueba de igualdad de dos proporciones, donde yo estoy tratando de probar si cada nivel de la variable A, la proporción con respecto al nivel de la variable B, o sea, de la variable B con respecto a la variable A es la misma. ¿Qué quiere decir? Lo que te decía, si yo tengo la cantidad de animales enfermos en cada departamento, tiene que haber una misma proporción en departamento A, por ejemplo, no sé, Rocha, con el departamento de Canelones. O sea, si yo tengo en Rocha 500 animales y tengo 50 enfermos, entonces en Canelones, si tengo 1000 animales, voy a tener 100 enfermos. ¿Para qué? Para que la prevalencia sea la misma. Entonces, eso es lo que voy a tratar de probar, que haya homogeneidad en las muestras seleccionadas. Ahora, vamos a ver las hipótesis. Fíjate, cuando estoy hablando de independencia, si son independientes, entonces la intersección de las dos variables va a ser P sub A por P sub B. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay... o sea, que al ser independientes, la intersección es el producto entre ellas. ¿Por qué? Porque ocurre uno o ocurre el otro. O sea, por ejemplo, ahora, H1, ¿qué cosa sería? Que las variables A y B están asociadas. O sea, que la intersección es diferente de P sub A por P sub B. Ahora, ¿cuál sería? Eso sería en el caso de la independencia. O sea,
Si son independientes, entonces la intersección por una regla de probabilidad es la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. Ahora, H sub 1 sería que la intersección es diferente de la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. Ahora, en el caso de la homogeneidad, las proporciones de cada valor de la variable A son iguales en cada categoría de la variable B, al menos, y entonces ese sería H0, o sea, que cada proporción de una variable es igual a la proporción de otra variable. Y H sub 1, que aquí pusieron H sub A, pero es H sub 1, al menos una de las proporciones es diferente. O sea, existe al menos una proporción que es diferente a la de la otra variable. Entonces, tomamos H0, que para todo I, P sub I es igual a P, o sea, la proporción es fija, y H sub 1, que es la hipótesis alternativa, existe un I tal que hay un P sub I diferente de P. Entonces, ¿cómo se prueban estas hipótesis? Por supuesto, utilizando chi cuadrado. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, aquí tengo que chi cuadrado va a ser igual a la sumatoria. O sea, aquí como tengo el I y la J, pues voy a hacer primero una sumatoria por la I y después una sumatoria por la J. Entonces, tengo la sumatoria de I igual 1 a R y una sumatoria de J igual 1 a C de los valores observados menos los esperados elevado al cuadrado sobre los valores esperados. Entonces, si yo reduzco un poco esto, sería el chi cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los valores observados al cuadrado menos n por la probabilidad de cada valor, menos n que sería el total. Entonces, ¿quiénes son los valores? Aquí, O sub ij es la frecuencia observada de cada celda, o sea, la intersección fila-columna, y los valores E sub ij es la frecuencia esperada. Y ahora, si la hipótesis es verdadera, la frecuencia esperada es aquella que es la que se debe encontrar si la hipótesis nula es verdadera. O sea, ahora, ese sub ij es C sub j por R sub i dividido n. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí yo estoy de j a c y aquí de i a r. Entonces, por eso es C sub j por R sub i. Ahora, el estadístico de la prueba se distribuye como un chi cuadrado con R-1 por C-1 grado de libertad, o sea, los grados de libertad va a ser R-1 por C-1, y la hipótesis nula se rechaza igual si el calculado va a ser mayor o igual que el chi cuadrado en 1 menos alfa, donde el nivel de significación equivale a un valor menor que 0,5. Recuerda que este chi cuadrado en 1 menos alfa es el que se halla en la tabla. O sea, por eso es, por ejemplo, si alfa es 0,05, sería chi en 0,95. Entonces, por ejemplo, aquí está la tabla de contingencia. ¿Ves que hay C columnas y R filas? Entonces, esta es la variable de clasificación de columna, o sea, como yo clasifico las variables en la columna y cómo la clasifico en la fila. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo sumo todos los observados en una fila, me va a dar los R sub i, y cuando sumo por columna, me va a dar los C sub i. Por eso es que aquí ellos están viendo que los valores observados menos los esperados, pero los esperados serían multiplicar el C sub j, o sea, si estoy C sub j sería por aquí por columna y R sub i sería por aquí por fila. O sea, para calcular estos esperados, lo que estoy sumando, lo que estoy multiplicando es este de aquí por este de acá. ¿Ya? Y lo estoy dividiendo entre n, que sería el total. O sea, el total, este n no es más que sumar todos los c con todos los r. Y así es como tengo el chi cuadrado. Fíjate, observado menos esperado entre los esperados. ¿Y qué pasa? Que los esperados lo calculo a partir de la sumatoria de los observados
tanto en las filas como en las columnas. Aquí vamos a ver un ejemplo que creo que clarifica un poco todo. Dice, un veterinario sostiene que la castración de las perras es un factor asociado a la incontinencia urinaria. A efecto de comprobarlo, realizó un estudio en un hospital donde las hembras que ingresaban las clasificó como castradas con C, no castradas NC, con incontinencia urinaria IU y sin incontinencia urinaria no, NIU, no IU. Obteniendo los siguientes resultados. O sea, aquí tengo castradas, no castradas, con incontinencia urinaria y sin incontinencia urinaria. Y tengo una tabla. Fíjate que aquí estos totales de aquí serían los RI, ¿ves? Que son los totales de castrados y total de no castrados, y estos serían los CI, que serían las que tienen incontinencia urinaria y las que no tienen incontinencia urinaria. Y este sería N, que sería todo el total. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Pruebe con un nivel de significación alfa 0,05 si estas variables están asociadas. O sea, si la castración interviene en la incontinencia urinaria de las perras. Entonces, lo primero que hago aquí es buscar el tabulado. Busco alfa menos 0,05, sería 0,95, y aquí es 3,84, porque los grados de libertad es fila menos 1 por columna menos 1, o sea, aquí tengo dos filas, fíjate, dos filas y dos columnas, 2 menos 1, 1, o sea, son dos filas, 2 menos 1, 1, y dos columnas, y 2 menos 1, 1, 1 por 1, 1, o sea, los grados de libertad es 1, por eso que cuando voy aquí a la tabla, digo, alfa 0,9, x, o sea, como alfa es 0,05, chi cuadrado en 1 menos alfa sería chi de 0,95 con un grado de libertad sería 3,84. Este es el tabulado. Ahora voy al calculado. O sea, aquí se queda y no te lo calcula. Pero lo que tienes que hacer es hacer el cálculo y comparar el tabulado con el calculado. Aquí estamos viendo otra cosa. O sea, si aquí estamos viendo la independencia, o sea, esto mismo. Vamos a ver cómo sería. La prueba de homogeneidad de independencia. Primero, que el sub IJ es O sub I por O sub J entre N. Frecuencia observada en la i-ésima fila con la frecuencia observada en la j-ésima columna. O sea, que es la intersección de las dos te va a dar la frecuencia de la casilla y el IJ te da la esperada de la casilla. Y N total de observaciones. Entonces, aquí lo primero que tengo que ver es si hay algún sub IJ menor que 5 para unir fila y columna. Y si no lo hay, calculo directamente. O sea, si vamos aquí, no hay ningún valor que sea menor que 5. O sea que yo lo que hago es proceder a calcular y obtener los resultados. ¿Qué pasa? Aquí ya no tengo, no tengo el resultado como tal de la prueba. Pero, viendo los números que hay, supongo yo que sí, que no se va a comprobar H0 y que la castración de las perras no tiene que ver en la incontinencia urinaria. Entonces, aquí habíamos visto prueba de homogeneidad e independencia. Vamos a ver una prueba de homogeneidad, o sea, un ejercicio de prueba de homogeneidad. Con el fin de probar la protección de dos vacunas contra los abortos producidos por una enfermedad X, se seleccionaron 3 lotes de 150 vacas cada uno de un establecimiento con la enfermedad. O sea, tenía un lugar donde tenía una cantidad de animales enfermos. Entonces, esos animales enfermos los dividí en 3 lotes
de 150 vacas cada uno. Entonces, al primer lote le di el placebo, o sea, que al final no le doy ninguna vacuna. Al lote 2 le doy la vacuna 1 y al lote 3 la vacuna 2. Ahora, en el primer lote hubo 20 abortos, en el lote 2 hubo 10 abortos y en el lote 3 hubo 5 abortos. Ahora, ¿qué es lo que quiero probar? Si con un nivel de significación 0,01, o sea, alfa 0,01, si la respuesta a la vacunación fue homogénea. Entonces, lo primero, aquí, como tengo 3 lotes, el grado de libertad va a ser 2. Entonces, como alfa es 0,01, chi cuadrado lo busco en 1 menos alfa, es chi cuadrado en 99, con 2 grados de libertad sería 9,21. Y a partir de ahí, hago el chi cuadrado. Aquí tengo filas y columnas y los totales. Entonces, calculo, fíjate que aquí sería cada elemento elevado al cuadrado entre el esperado, más el otro elemento elevado al cuadrado, menos, o sea, las diferencias, 130 entre 138, 140 entre 138, ¿por qué? Porque 138 es el valor esperado, fíjate en la fórmula. O sea, estos serían los observados y estos serían los esperados. Si vengo aquí, sería observado entre esperado, observado al cuadrado entre esperado, más observado al cuadrado entre esperado, y así. O sea, aquí tengo la aborto o no aborto, y aquí placebo, vacuna 1 y vacuna 2. Entonces, calculo chi cuadrado por esa fórmula, o sea, observado al cuadrado menos esperado, dividido entre, o sea, por la fórmula normal, observado al cuadrado menos esperado menos el total, o sea, aquí el total, ves que es 450, y entonces ese calculado al final me va a dar 10,84, y como es mayor que el de la tabla, que era 9,21, ves, era este que habíamos visto aquí, o sea, aquí, como los grados de libertad son 2, pues entonces 9,21. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como el calculado es mayor que el tabulado, pues entonces rechazo ese 0. ¿Qué quiere decir? Que la proporción de abortos no es homogénea entre los grupos. Al menos en un grupo la proporción difiere significativamente. O sea, no es proporcional el número de abortos en cada uno de los grupos. Y eso es lógico. Si tú vas a la cantidad, ves que en una hubo 10 abortos, en la otra 5 y en la otra 20. O sea, la proporción entre los grupos es diferente. Entonces, hasta aquí la clase, o sea, es el último tema, creo que es un tema un poco más corto. Importante, ¿para qué te sirve chi cuadrado? Para determinar lo que habíamos visto aquí, homogeneidad, o sea, si hay proporción entre los grupos, o para ver independencia, o sea, que un grupo no depende del otro. Y al final se calcula siempre a partir de la tabla, donde tengo los valores observados y los esperados. Importante que los valores esperados sean mayor o igual que 5, porque si no tengo que unir filas y columnas para poder calcular. Que los grados de libertad se calculan por las filas menos las columnas. O sea, por ejemplo, fíjate aquí, yo tenía 3 filas, 3 menos 1 serían 2, 2 columnas, 2 menos 1 sería 1, 2 por 1, 2, y entonces cuando voy a la tabla, aquí esos grados de libertad son los que me van a permitir determinar el chi tabulado, para después compararlo con este chi calculado y arribar a conclusiones. Por lo demás, creo que es bastante sencillo, o sea, te sirve para determinar homogeneidad, independencia, y la otra, que fue la primera parte que vimos, que era ajuste a una distribución. O sea, si tengo
una distribución y quiero comprobar, por ejemplo, aquí vimos que el peso en los novillos se distribuía aproximadamente normalmente, pero después cuando fuimos a comprobar distribución uniforme, o sea, como era distribución uniforme, la probabilidad era constante para todos, y entonces la frecuencia esperada debía ser igual para todos, vimos que no se cumplía. ¿Por qué? Porque el chi calculado era mayor que el chi tabulado. Entonces, ¿alguna duda que tengas, Betina, sobre esto? No, me quedó bastante claro, sí. Al principio tenía confusión en cuándo rechazabas o no, pero ahora creo que me quedó claro. O sea, rechazo cuando el calculado me da mayor que el tablado, ¿no? Exacto, mayor que esperado. Entonces, o sea, ¿cómo calculo el tabulado? Fíjate, es aquí, buscas 1 menos alfa, o sea, si por ejemplo, si alfa es 0,05, sería 0,95. Y aquí por los grados de libertad, ¿ves? Aquí busca los grados de libertad. Ahora, ¿cómo se calculan los grados de libertad? En dependencia, por ejemplo. En este caso, depende del número de clases y el número de factores. ¿Ves? O sea, el número de clases menos número de factores menos 1. Y en el caso de homogeneidad o independencia, el número de clases es cantidad de fila menos 1 por cantidad de columna menos 1. Eso es para el tabulado. Y el calculado lo que haces es hacer una sumatoria de los valores de la tabla. O sea, este al cuadrado menos o sea, este al cuadrado, o sea, este menos el esperado al cuadrado. ¿Y cómo se calcula el esperado? Con la sumatoria. ¿Ves? Aquí lo tienes bien, bien simple. O sea, el observado te lo va a dar la tabla. Es intersección de fila con columna. Y el esperado, ¿cómo se calcula? Fíjate que es C sub J por R sub J, o por R sub I. O sea, este valor de aquí por este valor de aquí dividido entre el total. Entonces, se hacen los cálculos, o sea, se calcula normalmente y después compara. Si, como tú me decías, es mayor el calculado que el tabulado, se rechaza, y si es menor, se acepta. Entonces, ¿sí? La interpretación es en dependencia de lo que estás probando. O sea, en el primer caso, si se acepta H0, quiere decir que la muestra se distribuye aproximadamente como la distribución teórica. Por ejemplo, aquí habíamos visto una distribución normal. Digo, bueno, si se acepta, se distribuye normalmente. Después vimos que otro ejemplo, donde el chi cuadrado calculado era mayor, pues entonces se rechazaba H0 y no se distribuía uniformemente. Era lógico, si es normal, no es uniforme, porque la distribución normal hace un pico de campana y la distribución uniforme es una línea recta. Entonces, eso fue la primera de las opciones, que era esta, o sea, cuando vamos a la tabla de lo que puede hacerse, de la bondad de ajuste, era esta de aquí. Y la segunda era lo mismo, o sea, si quiero probar homogeneidad, si me da que es verdadero, quiere decir que todos los grupos tienen las mismas proporciones. Y en el caso que esté probando independencia, es que todos los grupos son independientes, o sea, que no hay uno que dependa de los demás. Eso es lo que se acepta cuando cuando no rechazo H0. Si rechazo H0 es que o son dependientes o no son homogéneos, o sea, en dependencia de lo que esté comprobando. Pero se calcula de la misma manera. Fíjate que aquí lo único que cambia entre los dos es que en uno los grados de libertad es filas menos columnas, menos 1, y en el otro los grados de libertad es número de clases menos número de parámetros menos 1. Pero lo demás se calcula de igual manera. ¿Alguna duda que quieras, o sea, algo que me quieras preguntar? Eh, Me da dudas cuando dice lo de frecuencia esperada de la 10ª clase. Siento que eso como que no me quedó muy claro. Mira, la frecuencia esperada, mira cómo se calcula aquí.
Espera, te lo voy a mostrar. Fíjate, eso es otra cosa. Cuando estoy calculando el ajuste, o sea, la bondad de ajuste, la frecuencia esperada es n por la probabilidad. ¿Ves? Como aquí te lo sustituyen. Yo tengo una probabilidad para cada categoría. ¿Ves? Dice P sub i, la probabilidad por h sub 0 de que la posición deseada iésima en la iésima categoría. O sea, cada categoría va a tener una probabilidad. Entonces, yo multiplico la cantidad n por esa probabilidad y esa va a ser la frecuencia esperada. Eso en el caso de bondad de ajuste. ¿Ves? O sea, fíjate, yo tengo cada observación y cada observación va a tener su probabilidad. O sea que al decir iésima es de cada una, o sea, no es una categoría específica. Sí, eso es lo que me da duda. ¿Cómo? Cuando dice iésima clase, es de cada una de las clases anteriores. Sí, claro. O sea, fíjate. Ah, era eso. Como decía iésima clase, pensaba que era alguna en específico, por eso me daba duda. No, al final las clases te van a dar a partir de la cantidad de categorías que tú tienes, ¿entiendes? ¿Ves? O sea, las categorías son las probabilidades, los posibles resultados. Por ejemplo, es lo que te decía, si yo tiro una moneda, eso tiene dos categorías, o cara o cruz. Si tiro un dado, tienes 6 categorías, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, son los posibles resultados. Entonces, esto n es la cantidad de veces que ocurrió cada categoría. ¿Ves? O sea, por ejemplo, si yo tiré la moneda, voy a tener n1 cara, n2 cruz. Entonces, sucedió 3 veces cara, 2 veces cruz, de las 5 veces que tiré la moneda. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? La probabilidad que me caiga cara, bueno, ¿qué pasa? Aquí son idénticas. La probabilidad que me caiga cara es un medio y la probabilidad que me caiga cruz es un medio. Cuando voy a calcular la frecuencia esperada, aquí sería, si me caigo 3 veces cara, por ejemplo, sería 3 por un medio y esta sería la observada o sea, la observada menos esa esperada y después cruz observada menos, por ejemplo, si fuera un 5 y 3 me cayó cara, 2 me cayó cruz. 2 menos un medio. ¿Entiendes? O sea, es cantidad de veces que ocurrió esa categoría por la probabilidad de que ocurra esa categoría. ¿Entendiste ahora? Sí, sí, eso lo entendí bárbaro, solo tenía dudas ahí en conflicto cuando leía, eh, no entendía bien el concepto que quería decir con lo de esperada de la iésima clase, eso me daba como un conflicto, pero en sí todo el procedimiento lo entendí bárbaro. Claro, porque la iésima clase te lo da porque o sea, en este caso, por los posibles resultados. O sea, tú tienes cantidad de posibles resultados, entonces en la categoría o sea, te lo dice así por los IJ, ¿entiendes? O sea, puedo obtener un resultado 1, un resultado 2, un resultado 3, hasta un resultado n. Entonces, cantidad de veces, el n sería la cantidad de veces que ocurrió ese resultado y P sub i es la probabilidad de que ocurra ese resultado. ¿Entiendes? Entonces, por eso se da lo que se resta, lo que se observó, menos lo esperado, y entonces ahí es que obtiene el chi cuadrado. Y te dice, se distribuye, en este caso se distribuye o no, normalmente o uniformemente, o la distribución que tú tomes, como para probar que hay una bondad de ajuste en o no. Fíjate que esta es la otra diferencia. Aquí yo estoy calculando la frecuencia esperada multiplicando la n por el P sub i. Cuando voy a calcularla
aquí en la independencia lo hago multiplicando los C sub J menos los R sub I. O sea, sumando los C sub J, si tú vienes al ejemplo, es los observados por columna y los R sub I son los observados por fila. O sea, lo que estoy multiplicando es sumatoria por fila por sumatoria por columna. ¿Ves? O sea, aquí yo digo R1 por C1, R2 por C2, R3 por C3, así. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Ahora yo voy a hacer unos ejercicios, o sea, voy a tomar de la misma guía algunos ejercicios de lo que vimos